Estamos gozosos de encontrarnos aquí reunidos en armonía, como dice la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esa bendición que estamos recibiendo cada uno de nosotros. Les pido por favor que me acompañen a orar para pedir la bendición del Señor en esta noche. Padre Santo y bueno, alabamos porque damos tu nombre. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por todas las bendiciones que traemos sobre nuestras vidas en todo momento, porque tú eres nuestro Creador, porque tú eres nuestro Redentor, porque a ti te place, Señor, congregarnos en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, de nuestros corazones y nuestras mentes. Esta palabra tuya permanezca en cada uno de nosotros y que la pongamos en práctica, como es tu deseo. Gracias te damos por todo lo que haces. Te pedimos bendiciones especiales para todos los hermanos que están aquí presentes, para aquellos que no han podido congregarse también, Señor, en el lugar donde se encuentren. Bendícelos grandemente y que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué parece esto? Barquito de papel. ¿Cuántos alguna vez han hecho un barquito como este? Amén. Yo creo que todos hemos hecho un barquito, ¿verdad? Todos hemos hecho un barquito. Pues bien, este barquito, en esta noche, lo vamos a utilizar como ilustración, recordando los viajes que hizo Pablo. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? ¿Ah? Sí, pero de los que menciona la Biblia, o sea, los grandes viajes. ¿Cuántos dicen? 4 viajes. 3 viajes. ¿Cuántos fueron? Ya les voy a poner la lección entonces para que consulten cuántos viajes hizo Pablo. Bueno, vamos a hablar del tercer viaje de Pablo. Y lo vamos a hacer con una escritura que la hizo aquel hombre que lo acompañaba casi siempre en sus viajes. El que lo acompañaba casi siempre en sus viajes es aquel que da testimonio de todo lo que está escrito en el libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? A ver, ahí no quiero ver. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Muy bien, el doctor Lucas escribió el libro de los Hechos. Entonces que era el autor de este escrito, tenía la costumbre, según lo declara en el Evangelio y en este mismo libro, que para escribir estas cosas él siempre se documentaba grandemente. No escribía por escribir, sino que estaba respaldado por investigación que él hacía siempre para luego poder escribir. Entonces, posiblemente todas las cosas que dice Lucas acerca de Pablo son cosas que él presenció. Él fue testigo de todas las cosas que hizo Pablo. Muy bien. Esta noche vamos a tomar uno de los capítulos del libro de los Hechos y vamos a tomar como base el versículo 28. Capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Pueden decir, ¿están listos? Cuando ya lo hayan ubicado. Hechos 20, 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Un mandato que está haciendo Pablo a la gente que vivía en la región entre Mileto y la región de Éfeso. Pablo estaba aquí
haciendo posiblemente un pequeño descanso en Mileto, pero quería, después de haber estado predicando en Asia Menor algún tiempo, quería él reunir a los ancianos de esa región y dejarles mandatos específicos. Ya era posiblemente los últimos viajes que realizaba Pablo en todo su recorrido, en toda su misión que había hecho. Unos momentos antes había estado en Troas. Dice que Pablo tenía algunas veces la calidad de hacer unos discursos, unas predicaciones bastante largas. Dicen que ahí en Troas pues, había una congregación en donde comenzaron quizás a una hora como la que hemos comenzado nosotros, pero continuaron de largos y la prédica de Pablo no paraba, porque un hombre tan elocuente como Pablo pues atraía a toda la gente. Sin embargo, a pesar de esa atracción que tenía Pablo sobre su prédica con todos los que estaban congregando, siempre hay alguien que también se quedaba a dormir. Y aquí hubo un jovencito llamado Eutico, y dice que estaba dormido en un tercer piso, y este Eutico estaba arrimado a una de las ventanas, y en esas cosas pues de la predica de Pablo, que ya era bastante prolongada, dice que se quedó dormido y se cayó desde la ventana hacia el suelo, en un tercer piso. ¿Qué le pasaría a una persona que se cae desde un tercer piso? Solo que muere podría sobrevivir, ¿verdad? Pero en el caso de Eutico, murió Eutico. Pero cuando le avisaron a Pablo lo que había sucedido, él bajó, fue donde Eutico, se acostó sobre él y él le dijo: no se preocupe, que no está muerto. Y Eutico se levantó. Y Pablo continuó con su predicación. Entonces, hechos como estos, la gente que seguía a Pablo estaba prácticamente asombrada y tenían una gran preferencia. Sin embargo, había un buen grupo de judíos que los estaban rechazando, que los perseguían, que muchas veces los querían poner presos, los golpeaban y tantas cosas. Pablo sufrió bastante persecución de parte de los mismos judíos. Pues bien, esta ocasión había llegado a esta parte del Mileto y Pablo quería recoger un poco de anciano. Unos versículos antes de los que hemos leído. Veamos el versículo 17 en el mismo capítulo 20. Dice el versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, aquí Pablo está haciendo una narración de su sufrimiento, de la forma como él predicaba esa palabra de Dios que había recibido directamente del Señor y estaba compartiéndola con esta congregación. Dice que había bastante gente porque había enviado a recoger a muchos ancianos de esa región, desde Éfeso hasta esta parte del Mileto. Y entonces, dando esta referencia a cómo él había trabajado, quería dejarles un mandato a esta gente. Está mencionando a ancianos. Más adelante le dice que son obispos, que es la otra forma de llamar a los ancianos en aquella época. Así que entonces estaba haciendo recomendaciones especiales a esta gente. Él sabía que posiblemente ya no iba a regresar a ese lugar. Por lo tanto, quería dejar una iglesia firme, en buenas manos. Y esa era la preocupación de él.
Todos sabían acerca de la vida de Pablo, cómo él se había comportado, cuál era su proceder entre todas las congregaciones, que él estaba dispuesto a ayudar a todo el mundo, que trabajaba duro y no quería depender de nadie, sino que él se valía de sus propias manos a fin de ayudar a incluso a muchos otros que estaban allí. Esa era la vida de Pablo, esa era su vida normal, no estaba haciendo ningún esfuerzo, porque él quería agradar a su Señor. Y eso era lo que él predicaba. Lo hacía todo en el nombre del Señor Jesucristo, que era su Salvador. De ahí pues entonces podemos leer nosotros en el versículo que acabamos de mencionar, el versículo 28, y vamos a repetirlo para ver cuál es el mandato que le da Pablo a estos ancianos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, un mandato como este lo estaba convirtiendo a toda esa congregación de ancianos que él había mandado a reunirse para dejarles una misión que no termine con la predicación de Pablo solamente, sino que esto tenía que continuar. Y él dice pues de que la mejor forma como se puede continuar con la obra del Señor es ir tratando de recoger la mayor cantidad de personas para que esta obra se expanda. Eso está haciendo el Señor en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros que nos congregamos en este lugar tenemos un mandamiento si seguimos las cosas de las enseñanzas de Pablo. Por lo tanto, pues tenemos que ser diligentes. Dice aquí en el versículo 28, quisiera repetirlo nuevamente porque a lo mejor les podría sugerir hasta que subrayen ese versículo, que es muy importante para nosotros. Nosotros somos aquellos ancianos, nosotros somos aquellos obispos a los cuales Pablo nos está hablando a través de esta palabra. Dice nuevamente el versículo 28, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, está dando la instrucción para que cada uno se cuide a sí mismo, que no se desvíe del camino. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio por donde quiera que vayamos. Esa es una enseñanza que nos deja Pablo. Tenemos que mirar, preocuparnos de nosotros, preocuparnos de nuestro testimonio. Únicamente así podemos también tener cuidado de los demás. Aquí dice pues en el versículo 28 que acabamos de leer que también porque tenemos que preocuparnos por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo. No es entonces mandato de Pablo, es mandato de Dios a través de su Santo Espíritu. Él es el que nos ordena, el que nos influye, el que nos guía, el que nos conduce, el que nos da la sabiduría para poder proclamar el Evangelio, para poder llegar a aquellos que están necesitando de esta palabra, para poder llegar a los corazones de cada uno de los que están a nuestro alrededor. Entonces, ese mandato que nos da aquí Pablo a través de esta palabra, tenemos nosotros que tomarlo muy en cuenta, porque debemos de cuidar de nosotros mismos para estar preparados para cuidar a otros. ¿Qué ejemplo podríamos dar nosotros si tenemos un testimonio descuidado? Nadie nos va a creer. Pero aquí Pablo tenía autoridad para decirles a ellos. Luego vamos a ver qué es lo que dijo Pablo para toda esta gente de que tenía que seguir con esta enseñanza que estaba mencionando el apóstol Pablo. Luego de haber hecho toda esta recomendación, vayamos al versículo 35 y 36. Hechos, capítulo 20, versículos 35 y 36. Dice Pablo, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, mas vayan a
¿Qué es lo que les dice? En mi Biblia lo tengo con letritas rojas, mencionando que son palabras del Señor Jesús, que Pablo las está repitiendo. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Yo estoy bastante contento con este grupo, y lo digo abiertamente delante de ustedes para testimonio al Señor. Es un grupo que sí se preocupa por los que están a nuestro alrededor. Estamos pidiendo al Señor que este grupo crezca más y que todos tengamos un mismo sentir, como recomienda la palabra de Dios. Si todos tenemos un mismo sentir, ténganlo por seguro, tengámoslo por seguro, que nuestra iglesia va a crecer grandemente. Que no descuidemos esta palabra, que la pongamos por obra en cada uno de nosotros y que compartamos con todos los que están a nuestro alrededor. La palabra de Dios se repite y se repite y se repite, y es bueno que nos repitan estas cosas. Aunque digamos nosotros, eso ya lo he oído antes, posiblemente lo hemos oído antes, pero dice que no hay que ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Todo lo que estamos oyendo tenemos que llegar a ponerlo en práctica, de lo contrario no nos sirve para nada. Entonces, aquí menciona pues Pablo esta recomendación, que somos más bienaventurados, o sea, todos somos bienaventurados, pero dice aquí que más bienaventurados, o sea, mucho más, con creces, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Así casi siempre cerraba Pablo todos sus discursos, dando muestra de su humildad hacia el Señor, agradeciéndole a Dios que lo había utilizado como un instrumento útil en las manos de Dios para que esta palabra tenga y permanezca en la vida de todos aquellos que estaban escuchando. Con toda seguridad, toda esa gente que escuchó este mensaje de Pablo tuvo una reacción espontánea, y Lucas lo verifica, y Lucas lo testifica. Veamos cuál fue el resultado de esto. Cuando hubo dicho estas cosas, se arrodilló de rodillas y oró con todos ellos. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Amén. ¿Cómo obraba la palabra de Pablo con autoridad sobre todos aquellos que lo escuchaban? Quisiéramos nosotros tener ese don que tenía Pablo, para que todos los que escuchen la palabra de Dios a través de nosotros tengan ese mismo resultado, tengan esa misma reacción de saber que lo que se está diciendo acerca de la palabra de Dios es el beneficio de cada uno de aquellos que escuchan su palabra. Y aquí sí que la gente lo besaba, agradecidos de ese mensaje que había hecho efecto en cada uno de ellos. Pablo podría estar tranquilo. Pablo había cumplido su misión. Pablo podría estar satisfecho pensando que ese mensaje que había dado había hecho efecto, que el Espíritu Santo le había inculcado a que viviese. Dios quiera que podamos nosotros pensar bien. Quisiera terminar con un versículo que muchos de ustedes lo conocen. Se encuentra en el libro de la carta a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Y los invito, el que desee hacerlo, ponerse de pie y leer junto conmigo este versículo en voz alta. Vamos a leer el versículo 17 del capítulo 3 del libro a los Filipenses.
así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a repetirlo, pero por favor háganlo en voz alta. A la voz de 3 comenzamos a leer el versículo. 1, 2, 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra.